Hola, bienvenidos. Hoy vamos a resolver ejercicios de generadores con generadores de corriente continua, también llamados dínamos, con PON o compuestos. ¿eh? Así que vamos con el primero. Una dínamo de excitación compuesta, larga, de 100 kW, 250 volt, 1450 RPM, presenta una resistencia de inducido de 0.03 ohm, de devanado auxiliar de conmutación 0.01 ohm, de devanado de excitación serie 0.02 ohm y de devanado de excitación derivación 100 ohm. Se considera una caída de tensión por contacto de escobilla con colector de 1 volt. Calcular cuando la máquina funciona a plena carga. A. Intensidad suministrada a la carga. B. Intensidad en el inducido. C. Valor de la FEM. D. Potencia eléctrica total. Y C. Pérdida de potencia por efecto Joule en los devanados y escobillas. Unas cuantas cosas. Lo primero, dice una dínamo de excitación compuesta. Quiere decir que esta dínamo o este generador de corriente continua va a tener un devanado shunt y un devanado serie. El bobinado shunt, como su nombre lo indica, viene dispuesto para ser conectado en paralelo con el inducido, mientras que el devanado serie, como su nombre lo indica, viene dispuesto para ser conectado en serie con el inducido. Y nos dice que es una máquina de excitación compuesta larga. ¿Qué quiere decir? Venimos al dibujo del circuito y vamos a ver que la conexión del campo shunt, que sería esta bobina CD, abarca también al campo serie, abarca el inducido y el campo serie. Si este conductor estuviese conectado aquí, a la salida del inducido y antes del campo serie, entonces sería una conexión corta. ¿Sí? Nos aclara porque eso puede tener su que ver a la hora de hacer los cálculos en este ejercicio. Lo primero que nos pide es la intensidad que suministra a la carga. Bueno, vamos a ver. Esa intensidad la podríamos hallar dividiendo la potencia útil entre la tensión en bornes, ¿no? De acuerdo a los datos que nos da, 100 kW la potencia útil, 250 volt la tensión en bornes. Entonces, vamos a seleccionar aquí la herramienta adecuada para escribir, ¿no? Eso es. Parte A. La intensidad la podemos calcular dividiendo la potencia útil, o sea, la potencia eléctrica entregada a la carga, sobre la tensión en bornes. Estos dos datos son conocidos. La potencia útil es 100 kW. Lo pasamos a watt, nos queda 100.000. 100.000 watts sobre la tensión en bornes, que son 250 volts. Esto será 400 amperes. 400 amperes. Bien. Esta es la corriente entonces, lo que me pide en el punto A. Parte B. Intensidad en el inducido. Bueno, la intensidad en el inducido... yo le puse I sub A. I sub A. Fíjense que si venimos a este nodo, vamos con el mouse, a ver, ahí es lo mismo. Venimos aquí a este nodo y vamos a ver que viene la corriente del inducido aquí y se divide una parte para la carga y otra parte para la excitación. Vale decir que si sumamos la corriente de carga más la corriente de excitación, entonces vamos a poder hallar la corriente del inducido. Será la intensidad de carga hallada en el punto A, que son 400 amperes, más la corriente de excitación, que aquí le hemos llamado I minúscula. Eso nos va a dar la corriente del inducido. La de carga la tenemos. La corriente de excitación la podemos hallar por ley de Ohm, dividiendo la tensión en bornes. La tensión en bornes es acá, o también acá en la carga, es lo mismo porque están en paralelo, sobre la resistencia del devanado shunt. O sea que sería tensión en bornes sobre
resistencia derivación, sería la resistencia del campo shunt. Nos dice que presenta una resistencia de inducido, devanado auxiliar de conmutación y el devanado de excitación serie 002 y el devanado de excitación derivación 100 ohm. Así que esto es 250 volt, por supuesto, sobre 100 ohm. 100 ohm es la resistencia del campo shunt o campo de derivación. Esto es 2.5 amperes. Como pueden ver, la corriente de excitación es realmente muchísimo más pequeña que la corriente de carga, como ocurre siempre. Entonces ahora sí podemos decir que la corriente del inducido es la corriente de carga, que son 400 amperes, más la corriente de excitación, que son 2.5 amperes, lo que nos está dando 402.5 amperes. Con eso contestamos la pregunta de la parte B, o hallamos, mejor dicho, la incógnita, que es la intensidad en el inducido. Vamos a la parte C. Fuerza electromotriz. Bueno, hemos tenido que borrar para poder seguir haciendo los cálculos. Parte C. Fuerza electromotriz E es igual tensión en bornes más, vamos a sumar ahora la resistencia del inducido, que le llamamos R pequeña, más la resistencia del campo serie, más la resistencia del bobinado auxiliar de conmutación, todo esto multiplicado por la intensidad del inducido, más 2 por la caída de tensión entre escobilla y colector. Lo que estamos haciendo es, bien, estamos planteando la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff por aquí. En esta malla, digamos, sería la FEM es lo que genera el inducido, la resistencia del campo serie la tenemos por aquí, la del campo de conmutación acá, la corriente de inducido es la que circula por aquí, la tensión en bornes es esta tensión. Es la tensión que me queda después de descontar las caídas de tensión en el campo serie y en el bobinado de conmutación. Y por supuesto también la caída de tensión entre escobilla y colector. Entonces ahora esto vendría a ser la tensión en bornes, 250 volts, más la resistencia del inducido, 0.03, 0.03, más la resistencia de los polos auxiliares de conmutación, 0.01, más la resistencia del campo serie, 0.02, todo eso por la corriente del inducido, que era 402,5, 402,5 más, fíjense que la caída de escobilla colector es 1 volt y 2 por 1 es 2 volt. Todo esto nos estaría dando 276.15 volt. Esta es la fuerza electromotriz de la máquina. La tensión que entrega la máquina sin descontar las caídas de tensión en el campo serie, en el contacto escobilla-colector y en el bobinado de conmutación. Vamos a la parte D. Potencia eléctrica total. La potencia eléctrica total es la fuerza electromotriz multiplicada por la intensidad del inducido. O sea, 276.15, que es la FEM, calculada en el punto anterior, por la corriente de inducido, 402,5. Esto nos va a dar 111.150.37 watts. Bien, serían unos 11.11 kilowatts, o 11.12 si lo aproximamos a dos cifras.
Esa es la potencia total. Y luego la pérdida de potencia por efecto Joule en los devanados y escobillas, es la parte E. Pérdidas por efecto Joule. Le ponemos que es la potencia total menos la potencia útil. Porque la potencia útil, que es lo que a mí me queda en bornes de la máquina, es la total menos las pérdidas. Y esto es 111.150 con 37 menos 100.000. 100.000. Eso les va a dar 11.150 con 37. 11.150 con 37 watts. Estas son las pérdidas por calentamiento, o como dice acá, pérdidas por efecto Joule. Bien. Estaría entonces resuelto este ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. Una dínamo de excitación compuesta larga de 30 kW de potencia, 220 volt, tiene una resistencia de inducido y polos de conmutación de 0.1 ohm, de excitación serie 0.04 ohm y de devanado de excitación derivación 110 ohm. Se considera una caída de tensión por contacto de escobilla con colector de 1 volt. Calcular cuando funciona a plena carga. A. Intensidad de corriente en el inducido. B. Valor de la fuerza electromotriz. Es conexión larga, igual que el ejercicio anterior. Nos dice que la resistencia del devanado de conmutación más la del inducido es 0.1, la resistencia del campo serie es 0.04 y la resistencia del campo derivación 110 ohm. Y nos pide calcular, el contacto, la caída de tensión en contacto escobilla-colector es de 1 volt. Nos pide calcular la I en el inducido. Bueno, vamos a la parte A entonces, que es la corriente en el inducido. Parte A, corriente en el inducido. Sabemos que la corriente en el inducido, si aplicamos la ley de Kirchhoff de corrientes, en este nodo es la de carga más la de excitación. O sea, es la intensidad I mayúscula más la intensidad I minúscula, que es la de excitación. Tenemos la potencia y la tensión en bornes, así que la intensidad de carga la podemos hallar dividiendo la potencia útil, que es lo que está entregando la máquina a la carga, sobre la tensión en bornes, que también es un dato del ejercicio. Son 30.000 watts sobre 220, que es la tensión en bornes. Esto va a ser 136.36 amperes. La intensidad en el devanado derivación, o devanado Joule, como ustedes le quieran llamar, es la tensión en bornes dividida por la resistencia de dicho bobinado, al que nosotros llamamos RD, resistencia derivación. Esto es 220 volt sobre la resistencia del campo Joule, que son 110 ohm. Esto es 2 amperes. Entonces ahora podemos calcular la intensidad en el inducido, que es la suma de estas dos intensidades. La de carga, 136.36, más la de excitación, 2 amperes. Esto es 138.36 amperes. Esta es la corriente del inducido, que es lo que me estaba pidiendo en la parte A. La parte A. Acá. Pronto. Esta es la incógnita de la parte A. Luego me estaría pidiendo la fuerza electromotriz. Para hallar la fuerza electromotriz tenemos que plantear la ecuación en esta malla. Y vamos a decir que entonces la fuerza electromotriz, parte B. La fuerza electromotriz es la tensión en bornes más la caída en la resistencia del inducido, más la caída en los polos de conmutación, más la caída en el campo serie. Todo esto multiplicado por la corriente del inducido, más 2 por la caída de tensión en el contacto escobilla-colector. Bueno, nos quedó un poquito apretado acá. Vamos a ver si podemos hacer una división por ahí.
y seguir acá. La fuerza electromotriz es igual. Tensión en bornes, 220 volts, más. Nos dice que la resistencia de inducido más la de los polos de conmutación es 0.1 ohm, más la resistencia del campo serie, que es 0.04, multiplicado por la corriente de inducido, 138,36, más, nos dice que la caída de tensión en el contacto escobilla-colector es de 1 volt, así que 2 por 1 son 2 volts. Esto quiere decir que si hacemos toda esa operación, la fuerza electromotriz son 241.37 volts. Esto es lo que nos pedía en la parte B, fuerza electromotriz, con lo que queda resuelto el ejercicio número 2. Bien, vamos con el ejercicio número 3, último ejercicio de este video. Dice lo siguiente: una dínamo de excitación compuesta corta genera en el devanado inducido una FEM de 316 volts y suministra a la carga una corriente de 24 amperes. La intensidad en el devanado derivación es 2 amperes, la resistencia del devanado inducido y del devanado auxiliar de conmutación es de 0.1 amperes, la resistencia del devanado serie es 0.08 ohm y se considera una caída de tensión por contacto de escobilla con colector de 1.2 volts. Calcular A, intensidad de corriente en el inducido, y B, valor de la tensión en bornes. Bueno, nos está diciendo que en este caso se trata de una dínamo compuesta de conexión corta. Quiere decir que el campo Joule, la conexión del campo Joule, no abarca al campo serie, sino que va conectado en paralelo con el inducido. No abarca al campo serie. Bueno, vamos a la parte A. Tenemos la corriente en el inducido, llega a este nodo, y de aquí una parte toma por acá, que se llama intensidad, intensidad con I mayúscula, que es la I de carga, y otra parte por acá que se llama I chiquita, que es la intensidad de excitación. Entonces, la corriente del inducido es I pequeña más I mayúscula, o sea, I de carga más I de excitación. Nos está diciendo que la I de excitación vale 2 amperes y nos está diciendo que la corriente de carga vale 24 amperes. Entonces, la corriente en el inducido, y sub A le llamamos nosotros, es igual a la corriente de carga I más la corriente de excitación I pequeña. Serían 24 de la corriente de carga más 2 de la corriente de excitación, 26 amperes. Esta es la corriente del inducido. Vamos a la parte B, valor de la tensión en bornes. Bueno, para calcular la tensión en bornes vamos a plantear la ecuación de esta malla. La tensión en bornes va a ser la fuerza electromotriz, la FEM, menos la caída de tensión producida en la resistencia del inducido, más la resistencia del bobinado de conmutación, esto multiplicado por la corriente del inducido y sub A. Fíjense, estas dos resistencias, inducido y polos de conmutación, que en este caso están las dos incorporadas en un solo valor, por la corriente que pasa por acá, que es la del inducido, más la resistencia del campo serie, en este caso por la corriente de carga. Vean cómo cambia la historia, cómo cambia la ecuación por ser una conexión corta, porque por acá no está pasando la corriente de inducido, sino la de carga. Entonces aquí hay que multiplicar la resistencia del campo serie por la I de carga, más, sigo por acá, 2 por la caída de tensión en el contacto escobilla-colector. Entonces, la tensión en bornes es la fuerza electromotriz, que dice que son 316 volts, menos, tenemos la R de inducido y la R de conmutación, ambas, devanado inducido y devanado auxiliar de conmutación, 0.1, ¿verdad? Esto multiplicado por la intensidad del inducido, que son 26 amperes,
Y aquí tenemos un error. Pusimos más, pero en realidad es menos. Porque nosotros estamos calculando la caída de tensión. Así que ahí tiene que ser menos, ¿eh? Menos la resistencia del campo serie, que es de 0.08, por la corriente de carga, que es 24, menos otra vez, acá tampoco es más, es menos, menos, 2 por la caída de tensión en el contacto escobilla-colector. Es decir, 1.2, que es la caída de tensión, por 2 son 2.4. Todo esto nos va a dar 309,08 volt. Esa es la fuerza electromotriz. Y con esto hemos resuelto el tercer ejercicio y con él damos por finalizado este video. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima clase.